Desde la época romana, siendo emperador Julio César, se conoce la existencia de los piratas berberiscos en el mar Mediterráneo. Estos procedían del norte de África y su única misión era la de abordar buques y saquear los pueblos costeros. Durante siglos, asaltaron las costas del Levante español, tomaron la isla de Tabarca como base de sus operaciones y asaltaban con frecuencia las poblaciones de la provincia de Alicante, ayudados y guiados por compatriotas locales, que se escondieron durante la expulsión de los moriscos de España. Frente a esta amenaza y la indiferencia del gobierno central inmerso entonces en mayores batallas, la ciudad de Elche dispuso una serie de torres vigías para prevenir a la población del ataque de los piratas. Las torres vigía fueron construidas en 1552, bajo el reinado de Felipe II. Su custodia estaba encomendada a 4 atajadores, 2 de a pie, que realizaban continua vigilancia, y 2 a caballo, que controlaban el trayecto comprendido entre 2 torres. Tanto la torre de Escaletes como la Atalayola, actual faro, tenían guardas de a pie, pero no a caballo, por lo que la función de enlace corría por cuenta de los 2 atajadores del castillo. Dichas torres formaban una hilera desde la costa hasta la ciudad de tal modo que desde una de ellas siempre se divisaran otras 2. En caso de ataque, estas se encenderían avisando a la más cercana y así sucesivamente hasta que el mensaje llegara a la ciudad de Elche. Torre de Pinet. Al sureste de Elche y muy próxima al límite municipal con Santa Pola. Es una torre de vigía, perteneciente a la red de defensa costera levantada en el siglo XVI. Mantiene contacto visual con la torre de Tamarit por el norte y con el castillo de Guardamar por el sur. Solo conserva su base de mampostería, hasta una altura de 2 metros, de planta cuadrada y con cierto talud. Apenas queda su base. Torre del Tamarit en Las Salinas. Se encuentra en el municipio de Santa Pola, a la entrada de una gola, que da acceso a la albufera del Parque Natural de Las Salinas. Por ese motivo también es conocida como la Torre de las Salinas. Otro nombre utilizado es Torre de la Albufera, ocupando un lugar intermedio entre el castillo de Santa Pola y la torre defensiva del Pinet. Su función era establecer una buena comunicación entre ambas, en caso de ataque turco o berberisco. Dispone de comunicación visual con la Torre de Escaletes. Torre de Escaletes o Torre del Pep. Es una torre de vigilancia costera, ubicada en la Sierra del Cabo de Santa Pola, cerca de la costa mediterránea. En concreto, la Torre de Escaletes tenía la función de divisar las embarcaciones enemigas, que se ocultaban en la isla de Tabarca, y de avisar de su presencia. Torre de Atalayola. Situada en el Cabo de Santa Pola, en el actual faro. En el borde de un acantilado a 100 metros sobre el nivel del mar. Fue construida en el siglo XVI. Controla visualmente una extensa superficie, tanto de mar como hacia el interior, las tierras bajas de las Salinas y el campo de Elche. Frente a ella se encuentra la isla de Tabarca. Su origen, al igual que otras torres de la Huerta Ilicitana, se debe a que en el año 1552, un bajel berberisco capitaneado por Sala Rais llega a la costa ilicitana. En las cercanías de la playa del Pinet, escasamente defendida por algunos vigías de guardia, con el propósito de prevenir el cruce de contrabandistas por la Albufera y eludir los controles impuestos por el Marqués de Elche. Al amparo de la noche, toman tierra y rápidamente se adentran hasta la villa ilicitana donde, después de intentar su asalto, capturaron un importante botín en enseres y personas. Esto provoca que las autoridades y las clases altas crearan el conocido como resguardo de la costa. Institución encargada de crear una túpida red de alerta y prevención de ataques de enclaves de costa y de recintos urbanos, ya que en 1550 el pirata Dragut, mercenario a sueldo de los turcos, castigaba las costas de la Huerta de Alicante, allí donde las defensas se relajaban. Por ello,
Las autoridades decidieron dotar a la costa ilicitana y al casco urbano de Elche, así como a su huerta, de un sistema defensivo, que mantuviera la alerta ante los ataques moriscos, naciendo así una serie de torres de defensa, con el objetivo de frenar los ataques de los piratas, levantando un sistema a lo largo de la huerta y costa ilicitana, con diversas torres vigía, entre las que destacaron Resemblán, Bahillos, Palombar, Carrús, Asprillas, Estaña y Gaitán, que unidas a las costeras de Tamarit, Pinet, de Escaletes, Atalayola y Alte, constituyendo el sistema defensivo, anexo a la ciudad de Elche y a la fortaleza de Santa Pola. Gracias al experto ingeniero italiano, Giovanni Battista Antonelli en el año 1562.